Buenos días, arrancando con música nueva, gracias a nuestra producción que nos apunta esa Sonríele, la nueva canción de Daddy Yankee, después de que anunció que se iba a retirar, pero qué bueno que no se retiró, porque parece que la pieza está bien, que tiene un mensaje lindo, que tiene buena música, ese tumbadito le gustó a Yanesi y a mí también, así que arrancando este fin de semana, feliz viernes para todos en Despierta con CDN, es un gusto acompañarles con informaciones y algunos análisis que con todo el cariño y la humildad y el respeto aportamos desde este espacio en el que hay mucha gente detrás, sobre todo los que ustedes no ven en pantalla, pero que para mí son parte importantísima de este equipo. Jonathan, el Flaco, Gerald, allá está nuestro señor director, nuestra gente de sonido. Ahí está Feli por ahí. Un abrazo a mi viejito Feli. Hola, mi amor, buenos días. ¿Se puede tener favorito? Que Dios te bendiga. Claro, todo el mundo tiene su favorito, pero... Saludos, Flaco. Ah, mira, para Yanesi su favorito es el Flaco. Y para muchos en la audiencia también es importante saber que están todos ellos acá trabajando desde temprano. Hemos recibido además café gracias a nuestra bella reina, a la que hay que darle su mención especial, su plato aparte. Ah, Reinita, gracias, mi niña, que Dios te bendiga. Vamos a arrancar, amigos, con varios temas. No quiero extenderme demasiado. Hoy tenemos un programa con muchas entrevistas. Como saben, en la jornada previa fue aprobado el Código Penal en primera lectura en el Senado de la República, así como también el Código Laboral en la jornada previa, y ya hay respuesta del empresariado. ¿Cuántas asociaciones fue que respondieron en conjunto? 85. 93. Bueno, parece que se siguen sumando, ¿no? Asociaciones, conglomerados, corporaciones que dicen es un proyecto de ley laboral regresivo que atenta contra los derechos de los trabajadores y sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen el tejido productivo del país en gran medida. Recordemos que en República Dominicana la informalidad está por el orden del 55% y esa, yo creo, no es una buena noticia. Al contrario, es un plomo en el ala con el que hemos tenido que vivir durante las últimas décadas y que sin extraerlo será difícil que esa ave nacional productiva y laboral despegue en su totalidad, vuele alto. Vamos también a decirles que hoy yo pensaba que producción iba a arrancar con un homenaje a Ruby Pérez. Lo digo porque aquí estoy viendo un artículo de nuestro querido amigo y colaborador en ámbito de séptimo arte, de cine, Yeuri Frías, en el periódico Diario Libre, hablando del homenaje infinito que le harán hoy a Ruby Pérez. 70 artistas en escena hoy para rendir homenaje a la voz más alta del merengue. Esto va a ocurrir en el Teatro Nacional esta noche. Como saben, ya se agotaron las boletas. Va a reunir, como les digo, a todos estos artistas para darle un abrazo a la memoria del intérprete de Color de Rosa, que es la canción con la que Federico amaneció durante la mañana de hoy, de Volveré, de Enamorado de ella. Ahí va a estar la producción ejecutiva y dirección del buen amigo Alberto Sayas. El maestro Manuel Tejada tendrá a su cargo la producción musical. Y entre las figuras nacionales e internacionales que se van a sumar a este homenaje estarán Mili Quesada, Olga Tañón, Ramón Orlando, Sergio Vargas, Miriam Cruz, Maridalia Hernández, Alex Bueno, Bonnie Cepeda, Amaury Gutiérrez, Frank Seara, los hermanos Rosario, Eddie Herrera, Toño Rosario, Carlos Alberto Fature, Handy Ventura, Joseph Fonseca, Marta Heredia, Michelle El Buenón, Pavel Núñez, José Peña Suazo. O sea que es gorda la lista de talento que habrá en ese escenario. Tendrán una participación especial, por cierto, también Ana Beatriz Pérez, la hija menor de Ruby Pérez, y la hija de Ruby Pérez, una de las que integraba su banda, o la que integraba su banda, me refiero a Zulinka Pérez. Los invito de antemano a que vean este domingo, siendo honestos, con un programa especial dedicado no a escarbar en los sucesos del 8 de abril, de evento en el que, como saben, colapsó el techo del Jet Set y se llevó la vida de 236 personas, sino un programa de Siendo Honestos con la intención de preguntarle por lo menos a 3 sobrevivientes y víctimas de la tragedia
¿Qué ha pasado después de 3 meses? ¿Cómo conviven con una nueva forma de ver el mundo a 3 meses de esa situación que casi les arrebata la vida y que en algunos de sus casos les arrebató la vida a algunos de sus más cercanos y estrechos familiares? Compañeros, buen día. Hay un tribunal en New Hampshire que ha bloqueado, un juez que ha bloqueado la orden de Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento. Ha dicho que va a dar un compás de 7 días, tal y como establecen las leyes de ese país, para que la defensa del equipo de gobierno pues apele o hagan sus apuntes sobre este fallo que, según el propio juez, está contenido en la idea de que privar de la ciudadanía estadounidense es un cambio abrupto de una política de larga data y que provoca daños irreparables. No quiero extenderme más, compañeros, muy buenos días. Son las 7:11 de la mañana. Como siempre, es un placer saludarles. Buenos días, Catherine, Federico, Yanesi, buenos días a todos los televidentes, a todos los que sintonizan Despierta con CDN a través de las distintas plataformas. Hoy viernes 11 de julio, un saludo y una felicitación cariñosa al señor Héctor Marte Paulino, Héctor Marte padre, que está cumpliendo años en el día de hoy. ¿Su padre? Sí. Pensé que era un autosaludo que se iba a dar. Digo, Héctor Marte Paulino. Sí, que también el Paulino es la única diferencia. Se llama Héctor Manuel Marte igual Paulino. Que tú. Yo me llamo No, igual tú que igual Héctor que Manuel Marte. Héctor Manuel Marte Pérez. O sea que somos Héctor Manuel Marte P, los dos. Qué bueno. Yo le digo HM a él siempre. Un saludo, una felicitación, y que no me ha llegado la invitación, pero sé que cumplir año un viernes es oportuno. O sea, si no lo hace... Si un no viernes hace, antesala del Día de los Padres. si no hace algo hoy, lo hará mañana. ¿Cuándo es el Día de los Padres? Faltan 2 semanas. Ay, yo pensaba que era este domingo. sí, ¿Se después celebra de- eso? sí, no, después de este el otro. ¿verdad? Estamos Sí, pensaba que planificando era este ese, año un sí. especial para que El ustedes otro paguen día. y nosotros llevamos los regalos. Ah, sí, sí. Eso sí no saben, dice el flaco. Señores, el Día del Padre dentro de 2 semanas, 2 domingos, prepárense. Es verdad. Nadie pregunta, porque ¿cuándo es el Día de la Madre? La Chu. Eso nadie lo pregunta. Señores, yo sé que tenemos poco tiempo, pero quiero comentar brevemente el tema de los casos judiciales, que hay varios en proceso. Hay varios, bueno, de los viejos, pero también de los nuevos, con sus motes incluidos. Y a propósito de que nosotros publicamos en El Caribe hace un par de días, que esto del uso de los motes choca con la sentencia del Tribunal Constitucional. Me alega o me explica alguien relacionado con el Ministerio Público que lo que la sentencia del TC impide al Ministerio Público no es que se utilicen los nombres, dice él, que se pueden utilizar los nombres en una fase, o sea, en el operativo. Cuando se realiza el operativo, ellos le pueden poner operativo iguana, pero que cuando el caso se judicializa, o sea, cuando ya entra a la siguiente fase, ahí no debería usar el nombre. Yo tengo mi reserva, como quiera, con esto, porque primero está el espíritu de la sentencia del TC. No sé si se garantiza el cumplimiento. Lo que el TC pretende es que no se etiquete a imputados con nombres determinados, que viene siendo casi casi declarándolo culpable de algún modo. Es un tema de forma, pero que tiene su importancia. Yo le decía a esa persona que es bueno que el Ministerio Público se refiera a este caso, a este tema específicamente, porque queda esa idea de que se está violando una sentencia del Tribunal Constitucional, y mal podría el Ministerio Público, que es garante del cumplimiento de la ley, pues violar una disposición del Tribunal Constitucional. Y yo le decía, el Ministerio Público debería, a través de cualquiera de sus voceros, que los tiene y muchos, explicar cuál es el alcance de esta decisión. Él me decía, bueno, lo que pasa es que la gente no lee la sentencia. No, la gente no lee las 100 y pico de páginas que tiene la sentencia, pero creo que el Ministerio Público tiene una responsabilidad de explicar si ciertamente está cumpliendo, porque queda la idea, repito, de que se está violando una disposición
del Tribunal Constitucional. Entonces el Ministerio Público, que es muy expresivo, muy comunicativo, en ocasiones creo que debería usar esta facilidad que tiene de comunicarse con la sociedad en sentido general a través de los medios de comunicación para explicar definitivamente este tema que luce confuso. Brevemente, porque sabemos que tenemos poco tiempo y muchos temas, tenemos más temas que tiempo. Ayer seguían las reacciones por el golpe en la mesa, como yo le llamo, que dio el presidente Luis Abinader con relación a la campaña a destiempo. Muchos apoyos de los dirigentes, sobre todo de los aspirantes, fueron los primeros que expresaron su respaldo a este llamado de atención que hace el presidente Luis Abinader. Creo que esto va a tener un efecto inmediato en el PRM, obviamente, se va a bajar la guardia, se va a calmar un poco el proselitismo, porque hay cosas que no se van a dejar de hacer y que ni siquiera son ilegales, como las reuniones y los encuentros. Lo que no se puede hacer es lo que ya se estaba haciendo a nivel de los aspirantes, como por ejemplo anunciando equipos y coordinadores de campaña y también haciendo actos masivos. Esa parte no se puede hacer y así es que lo establece la legislación electoral. En el caso del PLD, yo entiendo que el Tribunal Superior Electoral le ha hecho un gran favor a esa organización política, poniendo en suspenso esa pretensión que tenía el PLD de adelantar la elección, la definición de su candidatura presidencial. Ojalá lo sepan aprovechar, porque ahora lo que hay es digamos que un limbo, porque no se está haciendo proselitismo o no se ha continuado con los aprestos para el adelanto de la elección de la candidatura, pero todavía no se ha tomado una decisión. Ayer el comité político del PLD se reunió nuevamente y no hubo decisión, se pospuso la discusión para el lunes 21. O sea que evidentemente que hay fuertes contradicciones internas con relación a este tema. El PLD envía una nota diciendo que todo transcurrió en armonía, y eso es sospechoso porque no hay que decir que se desarrolló con armonía. Estamos hablando de un partido político, los principales dirigentes de un partido político obviamente tienen que manejarse con armonía. Es sospechoso ese término que utiliza. Yo pienso que sí, que fue muy tensa. O sea, si a mí me preguntan a mí, yo digo, no tengo pruebas, pero tampoco duda de que fue una reunión bastante tensa. Y una prueba y una evidencia de ello es ese título que tiene la nota que envía el PLD. Bueno, buenos días. Buenos días, Fede. Buenos días, Catherine, Yanesi, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy 11 de julio. Gracias por la oportunidad y el privilegio de estar en sus hogares temprano en la mañana de hoy, viernes, lo que todo el mundo esperaba, el viernes. ¿En qué momento uno dejará de empezar el día diciendo el presidente Donald Trump? Caramba. ¿En qué momento? Eso no va a pasar. El presidente Donald Trump ayer sigue revoloteando las avispas a propósito de Juan Luis Guerra. Le puso 35% de arancel a Canadá, efectivo al 1 de agosto. Eso es 3 semanas. Y con Brasil, el presidente Lula da Silva dijo que a Brasil se le respeta y que si le ponen 50, ellos podrán 50. Que el déficit del año pasado fue de 7.000 millones a favor de los Estados Unidos, y recordó que Estados Unidos apenas representa un 15% de toda la balanza, de todo el comercio exterior de los Estados Unidos. Así que todo parece indicar que entre esas dos potencias comerciales, en cuanto a tamaño de mercado y de población a nivel continental, pues el conflicto pinta para largo. En Argentina, la justicia argentina procesó ayer, sometió a Alberto Fernández, expresidente de la República, por unos presuntos actos de corrupción al momento de contratos de seguros otorgados durante los periodos 2019-2023. Eso es relevante porque la expresidenta anterior a él ya está presa. Entonces aquí siempre estará el dilema entre si estamos judicializando la política o estamos haciendo persecución política, o simplemente se está haciendo en los hechos lo que dice el derecho, que no hay
que todos somos iguales ante la ley y que, bueno, que el acometido tiene que pagar o tiene por lo menos que defenderse. En plano local, con la aprobación del Código Penal ayer, primera lectura en el Senado, concomitantemente hubo una protesta, frente al Senado de sectores feministas que se han, pues, en desacuerdo con esta medida, pero a propósito de Ruby Pérez, parece que el Congreso va con el Código Penal a todo galope antes de que se venza la legislatura el próximo 26 de julio, día en que los mocanos mataron a Lilis, por cierto. Y a propósito del Congreso, el Código Laboral, como dijo mi compañera Catherine, sigue dando agua que beber, porque lo que dice el CONEP en su comunicado, por cierto, me equivoqué cuando te di la información, Catherine, no son 93, son 85 instituciones firmantes, y en un match tuitero, y sí, se me cayó la cédula, tuitero. ¿Match tuitero? Sí, que hubo entre el senador Barón Duluc, Cholitín, y César Dargán, ambos muy buenos amigos, entre ellos y de nosotros. Ay, pero yo me perdí eso, déjame buscarlo. Sí, un intercambio ahí como que Cholitín le dijo, esto se tiene que dar dentro del marco del respeto, y el CONEP le dijo, no, pero espérate, aquí somos 85 instituciones y se siguen endosando. Porque al final no vamos a mencionar lo que dijeron los sectores sindicalistas, porque evidentemente en la lógica de la negociación del sector sindicalista, esto es una negociación tipo Corleone, no vamos a sentar y vamos a firmar eso y la negociación se va a dar dentro de esos términos, y si no, no hay negociación. Pero es negociación, por la cesantía que se queda. Pero vamos a negociar y vamos a agendar. Es otra discusión. Hoy en la reunión a las 10:30 entre Hipólito y Luis Abinader, lo digo por decirlo, porque, y con el mayor respeto a ambos, esa reunión no es tan relevante ni genera tanto interés como la que sí generaba y tenía que generar la sostenida con Leonel Fernández y con Danilo Medina, por razones PRMistas obvias. Son aves del mismo nido, y aunque tienen visiones diferentes, porque las tienen y cada uno se respeta y las respeta, sí tienen un enfoque de mantener su partido en el poder. Por lo tanto, no va a salir nada nuevo. Quizás, Yanesi, hasta se hable de otra cosa en esa reunión, porque hay muchas cosas que Hipólito quisiera hablar con Luis en estos días. Y lo de la reunión del comité después del PLD, qué decir que tú no vayas a decir en breve, y qué decir del avispero que todavía sigue generando un tuit que publicó Gonzalo Castillo ahí, y una serie de teorías de cómo de repente este señor, ¿será que va o que no va? Y ya para cerrar, porque hoy es viernes, caramba, a propósito de la Operación Lobo, señor, la Operación Lobo, con el debido respeto, cuando uno ve la nota de prensa y dice que estamos hablando de un entramado de corrupción de 100 millones de pesos, y tú dices, ven acá, pero Ramón Emilio Jiménez Colli, acá Mimilo, devolvió 715 y Crisóstomo Herrera 1.100. Entonces ahí se volvieron 1.800 millones de pesos. Y ustedes van a hacer toda esta laraca por 100 milloncitos de pesos. Digo, son 100 millones, pero vamos a ponerle las cosas al tamaño que son y decir las cosas que son. A veces las cortinas de humo funcionan para otra cosa. Y no quiero dejar, de cerrar sin señalar que ayer el Ministerio de Administración Pública, mediante la puesta en conocimiento de la ciudadanía de los decretos 349-25 y 356-25, dio a conocer lo que sería la primera de las fusiones prometidas el año pasado por el presidente Luis Abinader de cara a mantener la eficiencia en el gasto de la administración pública. Menos gastos, más eficiencia fue el lema dicho por el ministro Sigmund Freud al momento de anunciar la creación de la Dirección de Desarrollo Social Supérate. Buenos días. Buenos días, Federico, Catherine, Héctor, a todos ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de poder iniciar el día junto a ustedes y de concluir la semana laboral con ustedes a través de Despierta con CDN. Gracias por la sintonía que nos dispensan desde sus hogares, los que tienen la oportunidad de quedarse en casa a través del canal 37, pero si no es así, usted puede vernos o escucharnos en caso de que vayan conduciendo a través de cualquiera de las plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros. Los compañeros han dado un resumen bastante abarcador de las principales informaciones de hoy. Con relación a la visita del presidente Abinader a la casa del presidente Hipólito Mejía, solo decir que ciertamente no hay razón para que sea algo, vamos a decir, extraño,
que entre compañeros del mismo partido político, los principales líderes del PRM, haya una reunión entre el presidente de la República y el expresidente Hipólito Mejía. Pero sí hay un tema que hay una diferencia y vamos a ver si lo abordan, y es que abiertamente el presidente Hipólito Mejía ha dicho que respalda un plan de regularización, ha sido consistente con eso, coherente con eso, ha dicho que hay que regularizar la mano de obra extranjera, pero el presidente Luis Abinader no tiene esa visión, por lo menos no lo ha dicho, y el vocero de su gobierno ha planteado, Homero Figueroa, que en esta gestión no hay ninguna agenda con relación al tema migratorio que incluya un plan de regularización. Vamos a ver si ellos armonizan ahí ese tema y si hablan de otras cosas, como decía Federico. Lo del Partido de la Liberación Dominicana, ciertamente hay un tema, muchísimo avispero, pero lo que parece ser, esta reunión se parece mucho a la de Juan Dolio, guardando la diferencia, la distancia, cuál era el PLD de entonces, cuál es el PLD de hoy. Pero cuando estaba ese debate, a raíz de la carta que mandó Ramón Ventura Camejo en el 2015, y se aprobó una reforma constitucional, se puso como punto único. Se fue a Juan Dolio y era el punto único. Ahora esta reunión fue pautada para el 21 de julio y tiene como punto único conocer la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que le dijo al PLD que no puede escoger la candidatura ahora. Pero como pasó con aquella reunión de Juan Dolio, que todo el mundo sabía quién tenía mayoría y qué se iba a decidir ahí, esta también está decidida, eso no va, según dicen ahí dentro de lo que pasó ayer, y que Héctor dice que no fue armonioso nada. Pero esa sentencia la van a acatar y parece ser que la corriente mayoritaria en el Partido de la Liberación Dominicana es que se escoja la candidatura en el plazo previsto por la ley, amparado en esta disposición. Hay temas que vamos a tratar más adelante porque ya los compañeros lo han enumerado aquí. Este tema del Código Laboral, que se quiso decir que fue consensuado. No, eso no fue consensuado. Aunque lo aprueben porque el PRM tiene mayoría, ya lo aprobó en primera lectura, lo puede hacer ley, pero no fue consensuado y el sector empresarial lo vuelve a dejar claro, pero cuando se depositó el proyecto en el Congreso, también envió una carta diciendo que no, que incluso fue sorprendido. Entonces ahí no hubo consenso en ningún momento, ni ahora tampoco. Y lo del Código Penal lo vamos a dejar para detallarlo un poco más adelante, porque me parece que será una prueba política importante para el presidente Luis Abinader. Ahora vamos a conocer lo que traen las portadas de El Caribe y CDN con nuestra compañera Carolyn Cuevas. Gracias, buenos días. Vamos a hacer esta revisión por las portadas de El Caribe con los empresarios que rechazan la reforma al Código Laboral, la catalogan como regresiva. En temas políticos abordamos la campaña A Destiempo, la cual ha traído conflictos en el PRM y en el PLD con miras a las elecciones de 2028. Continuamos con noticias de la vicepresidenta Raquel Peña, quien apuesta a las carreras relacionadas con la ciencia. Y cerramos en Nueva York, donde un juez federal bloqueó con carácter nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento. En la contraportada hablamos de deportes y del dominicano Junior Caminero, que conectó su jonrón número 23 de la temporada, y los Medias Rojas de Boston, que lograron su 7ª victoria consecutiva contra Tampa Bay. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse con las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de los grupos sociales que desaprueban el nuevo Código Penal sin causales. En otra nota, la clase trabajadora dice que empresarios tienen intenciones ocultas de eliminar la cesantía. Y vamos a cerrar con la justicia argentina, que procura, o procesa más bien, al expresidente Fernández por presunta corrupción. Les invitamos a que siempre accedan a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Bueno, esta semana hemos tenido lluvia, hemos tenido mucho calor, polvo de Sahara. Vamos a ver cuál es el panorama para este fin de semana con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hemos tenido la influencia en las últimas 24 horas de la onda tropical número 15, la cual se ha adelantado
en nuestra región y desde ayer generó algunos periodos lluviosos en algunas comunidades. Actualmente se encuentra al suroeste de nuestro país, moviéndose hacia el oeste para ubicarse esta tarde cerca de Jamaica. Y esos remanentes nubosos seguirán aportando algunas lluvias dispersas hacia el sur, sureste, también hacia el noreste, hacia el este de nuestro país y en algunas comunidades de la cordillera central y del norte. Pero veremos cómo a partir del mediodía estará reduciéndose la posibilidad de precipitaciones significativas porque llega la parte más densa de esta nube sahariana, la número 8 de esta temporada. Así que tendremos esta mezcla de factores meteorológicos en la región del Caribe Central y regresarán los procesos alérgicos en nuestro país y la sensación térmica se tornará más calurosa, más elevada por la nube sahariana y por los vientos que estarán llegando desde el Mar Caribe, transportando y empujando ese alto contenido de humedad hasta nuestro país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, tendremos polvo de Sahara este fin de semana. Gracias, profesor Jim Suriel. Las 7:37 minutos de la mañana. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Esto es Despierta con CDN. Vamos a empezar esta parte del programa, como siempre, saludando su sintonía a través de Facebook Live. Allí nos escriben temprano. Qué bueno tenerlos siempre. Alejandro Ramírez. Hola, Alejandro. Buenos días para ti y para toda tu familia. Alejandro está en Suiza y siempre se conecta. Gracias, Alejandro. Belkis Mercado. Buenos días, mis amigos. Les saludo desde aquí. Feliz día para todos. Amén, Belkis. Kenia Xiomara Cuevas. Bendiciones. Amén, querida. Héctor Franco dice felicidades para mi tocayo. Héctor Marte Paulino, o sea, para tu padre. Equipo de CDN. Gracias. Él dice que él no sabe si nos vestimos con ropa de paca. Me dice que para ustedes se las traen con su vestimenta. No hace falta vestirse caro. Lo que hay es que tener buen gusto. Lo que hay que tener buen gusto. Usted puede tener 3 cheles, pero si usted sale limpio, elegante, ya la gente dice, oye, pero mira, qué prestancia. Un abrazo, Héctor. Saludos para ti. Monchi Hiraldo está con nosotros. Hola, Monchi, un abrazo, querido. También Henry Severino, desde Cristo Rey, Delio Samuel Marmolejos Fricas, Rafael Los Magüeyes. Me imagino que es la zona donde vive. Un abrazo, Rafael. Pero Pablo Dionisio, también conectado. Cristian Segura. Un abrazo para la gente de la Villa Olímpica de Santiago y también para J. Alonso Blanco. Son las 7:39 minutos de la mañana. Vamos a entrar en materia. Federico, no sé si quieres dar paso a la primera información. La hablábamos en la parte anterior sobre el tema del Código Penal. Ahí está. Como señalábamos al comienzo del programa, el Senado aprobó en primera discusión y a unanimidad el proyecto de reforma al Código Penal sin la despenalización del aborto que reclamaban sectores progresistas. Como nos informa Samuel Guzmán, la legislación contiene más de 70 nuevas tipificaciones de delitos. Veamos. Será sancionado con 2 a 3 años de prisión menor. Tras una lectura íntegra de la pieza legislativa, el Senado aprobó a unanimidad el Código Penal. Un mensaje a todos los dominicanos y a todo el que reside en el territorio dominicano que se ha hecho una pieza de acorde a defender los derechos que tiene todo ciudadano en el territorio dominicano. La aprobación se produce tras una maratónica sesión que inició en horas de la mañana con reclamos de feministas y colectivos de la diversidad frente al Congreso Nacional. Nosotras no estamos de acuerdo con que las 3 causales estén fuera del Código Penal. Lo que están haciendo es retrocediendo. En respuesta a la posición de las feministas, reaccionaron el senador Ramón Rogelio Genao y Omaira Álvarez, esta última presidente del movimiento Juventud con una Misión. Y mientras la Constitución Dominicana diga en el artículo 37 que es inviolable el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, a menos que no haya alguien que pueda hacer leyes por encima de la Constitución, ese tema no deberíamos tratarlo. Es un código afín a lo que es la Constitución Dominicana, la definición del derecho a la vida y garante de los derechos fundamentales. Aunque celebraron la aprobación, algunos senadores detectaron imperfecciones en el proyecto aprobado, incluido el vocero de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Cada legislador tiene la oportunidad el fin de semana de leerse el código completo. La iniciativa, que está pendiente de una segunda aprobación en el Senado, eleva la pena máxima de prisión hasta los 60 años e incluye el feminicidio y la desaparición forzada entre sus más de 70 nuevas tipificaciones de delitos. Samuel Guzmán, CDN. Y a propósito de la aprobación de este proyecto, está con nosotros la doctora Patricia Santana, abogada constitucionalista, porque esto es un tema por ahora de derechos, ¿verdad?
de derechos fundamentales sobre todo. Entonces quisiéramos ver, gracias por estar aquí, doctora, el día de hoy, y quisiéramos ver cuál, grosso modo, es el análisis que desde el punto de vista jurídico podríamos poner sobre la mesa de lo que fue aprobado ayer en primera lectura por el Senado. Sí, muy buenos días y muchas gracias por invitarme a este espacio. Debo decir que la necesidad de aprobar un código penal es latente y es urgente, no hay duda sobre eso. Sin embargo, cómo y qué contenido tiene este documento o este texto para que podamos hablar de realmente un código penal actualizado, moderno y acorde con las nuevas necesidades en materia punitiva. El proyecto de Código Penal, sin lugar a duda, tiene avances respecto de algunos tipos penales. Hemos identificado ahí, por ejemplo, el tipo penal que se constituye como consecuencia de una estafa piramidal. Hay varios tipos penales vinculados a corrupción y a delitos contra la administración pública. Sin embargo, cuando analizamos desde el punto de vista de derechos humanos fundamentales de determinadas poblaciones, como son las mujeres, niños, niñas, adolescentes o personas con sus diversidades del colectivo LGBT, encontramos que el Código Penal realmente no solamente no satisface las necesidades de protección especial y reforzada que manda la propia Constitución Dominicana, sino que además retrocede en algunos aspectos. Pero la versión o lo que dicen otros juristas es que aprobar el Código Penal con las causales en las que se ha planteado violaría la Constitución, porque en el artículo 37 de la Constitución está garantizado el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, y eso quizá podría ser declarado inconstitucional si va al Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista constitucional, varios constitucionalistas tenemos una visión distinta. El derecho a la vida, que está protegido por la Constitución Dominicana desde la vida hacia la muerte, es un derecho humano fundamental y, como todos los derechos humanos, tiene limitaciones su ejercicio, partiendo de ahí. Pero segundo, la mujer o la niña que en las circunstancias particulares a las que se refieren las tres causales son también sujetas de esa protección a su derecho a la vida. Existe jurisprudencia, incluso en países donde la propia Constitución contiene un texto más restrictivo, como por ejemplo el caso de Chile. La Constitución chilena dice que se protege el derecho a la vida del que está por nacer y lo establece expresamente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional chileno, al hacer un análisis de una legislación que proponía las causales, y a partir de esto es que se aprueban las causales en ese estado, dice no podemos poner una carga mayor a la que puede tener la persona, la mujer en estado de gestación. Entonces, si se hace un análisis jurídico, también la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando habla del derecho a la vida, lo concibe desde la concepción. Sin embargo, cuando la Corte ha tenido la oportunidad de analizar los derechos sexuales y reproductivos, que son considerados derechos humanos, ha dicho expresamente que los derechos del no nacido no pueden sobreponerse a la garantía de salud y vida de una persona cuya vida está en desarrollo. De hecho, recientemente la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose también a derechos sexuales y reproductivos, señalaba que el Estado tiene que garantizar a el personal médico seguridad jurídica y certeza para que puedan dar el tratamiento adecuado en determinadas circunstancias. En el caso de este proyecto, se restringe, y me parece incluso de manera más restrictiva, el acceso al aborto. Aunque las condenas parecen ser más leves, el radio que abarca la descripción de tres tipos penales, que son aborto forzado, aborto provocado y aborto consentido, puede incluso atravesar medidas o
políticas públicas que permiten el acceso a la PAE, que es la pastilla anticonceptiva de emergencia. Y eso a mí me parece peligroso, sobre todo cuando vemos argumentos de personas que dicen, bueno, si te violaron, tómate una pastilla anticonceptiva de emergencia. Claro. Pero ¿qué pasa si además con esta redacción que se ha propuesto, esto se ve restringido? Por otro lado, se habla de que existe una eximente, una causal. Se alega que la causal vida está en el proyecto, pero no es así. El proyecto exime de responsabilidad penal a médicos o a profesionales de la salud cuando, frente a una necesidad de salvaguardar el derecho a la vida de la mujer y del feto, tiene que tomar una decisión para salvar la vida de ambos. Y la decisión la toma el médico. Sí. El médico es quien va a decidir hasta qué punto adopta las medidas necesarias para salvar la vida del feto. La vida del feto está primero que la vida de la mujer. Porque cuando se me exige salvar a algo, están diciéndole, sin decirlo, tienes que asegurarte de que el feto sobreviva. ¿Qué pasa con la vida de la mujer? Y las tres causales, como han sido propuestas, tienen como parte de la idea de que sea la mujer quien tenga la posibilidad de decidir cuando su propia vida esté en riesgo, hasta dónde lleva ese riesgo. Entonces, no podemos hablar de una causal con lo que se está proponiendo. Sí, a pesar de que el Código Penal ya ha sido aprobado en una de las cámaras, va en segunda lectura la próxima semana, y casi con toda seguridad podremos decir que se va a aprobar en la Cámara de Diputados sin cambios fundamentales. Por lo menos en este aspecto de las causales, todo indica que así que va a ser aprobado en ambas cámaras. A pesar de ese escenario, todavía sigue siendo posible, es factible. La propuesta que se ha hecho en algunos casos de esta discusión, que ha sido larguísima, en algunas fases de la discusión se ha planteado que se puede incluir el aspecto de la suspensión del embarazo en una ley especial. ¿Todavía es posible eso? Sí, siempre, claro que siempre va a ser posible. Lo que hay que pensar es si es realista creer que real y efectivamente eso se va a hacer en una ley especial, porque han tenido la oportunidad en los últimos 6 años de adoptar la medida adecuada. Entonces, si es realista o no, yo pienso que eso es algo que tenemos que analizar. Pero además de las causales hay otros aspectos que a nosotros nos preocupan muchísimo. Sí. Por ejemplo, la definición de feminicidio está limitada, tiene dos tipos, uno feminicidio y el otro agravado. Cuando describe el tipo penal de feminicidio, en el primer artículo lo limita solamente a determinadas circunstancias, que la mujer haya sido objeto de una violación previa a la muerte y otras 2 circunstancias más. Y es muy restrictiva la definición del feminicidio. Luego, cuando habla de feminicidio agravado, crea un catálogo de circunstancias, pero van a depender de la definición principal. Y eso es problemático para perseguir el feminicidio. Por otro lado, y es algo que a mí me parece sumamente, tomando en consideración que en República Dominicana las distintas formas de violencia de género y violencia intrafamiliar son el delito más denunciado. Se pretende tipificar la violencia intrafamiliar a partir de que haya un patrón de conducta. Cuando haya un patrón de conducta, entonces el tipo cabe. Eso significa que tiene que ocurrir eventos violentos más de una vez. Y la prueba de la existencia de este patrón de conducta generalmente está vinculada a que pongas o no una denuncia. Pero se incluye un párrafo al final de ese tipo penal, que es el que se refiere a la disciplina dada a los niños. Y me parece que con esto está pretendiendo justificar los castigos físicos, lo cual ahora mismo está prohibido por la ley y está prohibido por convenios internacionales, pero adicionalmente propone que la sanción sea proporcional al castigo físico y adicionalmente con la intervención mínima del derecho penal, es decir, que el Estado desde el derecho penal intervenga lo menos posible, porque
detrás de todo esto se esconde una idea, y es que esto es un asunto de familia, no nos vamos a meter. Y la exigencia por tratarse la violencia a los niños en el entorno familiar, de que exista un patrón de conducta, obviamente que también se va a exigir cuando estemos hablando de disciplina aplicada a la niñez. Patricia, quiero que me ayudes a entender qué es lo que ha ocurrido con esta nueva pieza, porque entiendo que habían varios proyectos de ley que se estaban estudiando. Al parecer se han decantado por uno de ellos, y según algunas organizaciones es el código que al parecer representa mayor cantidad de retrocesos en algunos derechos en los que ya se había avanzado, así sea de una manera bastante incipiente, ¿no? Háblame, por favor, sobre el asunto que pondría en riesgo el tema de la protesta, ¿verdad? Un asunto sobre criminalización de protesta. Conceptos muy ambiguos sobre lo que podrían ser ofensas a un funcionario público, sobre esto que hablan de compartir documentación con alguna empresa extranjera que podría ser considerado espionaje. Por ejemplo, para los periodistas esto es un tema delicado en virtud de la profesión que ejercemos, si somos corresponsales, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos que están advirtiendo para otras cosas que se podrían perder de vista en virtud del ruido que ocasionan temas tan difíciles como el caso del aborto, ¿no? Como bien señalas, por ejemplo, en el caso del ultraje, se pretende sancionar a las personas por el hecho de hacer gestos a alguien que ejerza función pública o brinde un servicio público. Y eso me parece gravísimo, hacer gestos. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son esos gestos que pueden atentar? ¿Están tipificados los gestos? No están descritos. No están definidos los gestos. O sea, hay una ambigüedad que genera mucho ruido, claro. Algo que atente contra la dignidad o sea una ofensa para una persona con función pública. Y esto me parece gravísimo. Pero algo sí sumamente preocupante sobre lo que escribí ayer es la tipificación del espionaje, que incluso la tipificación actual del Código Napoleónico vigente es bastante clara con relación a esta infracción. Pero lo que se propone es, según la redacción que hemos analizado, que entregar documentos o informaciones a una agencia extranjera, a una organización extranjera, y punto, puede ser considerado... sin que se especifique de qué tipo de agencia, ni de qué tipo de organización, qué tipo de documentación. Información, claro, porque claro. Si fuera, se supone que el espionaje significa que tú suministres información para atentar contra el Estado. Claro. O que pueda atentar contra el Estado, contra la seguridad nacional, contra la independencia nacional. Más o menos esos son los términos en los que sea una documentación que signifique una trama contra el Estado o un complot. Eso así está tipificado actualmente en el Código Penal. La propuesta no incluye eso, y obviamente que eso significa un peligroso texto con penas de 20 a 30 años para quienes trabajamos, por ejemplo, en mi caso particular, que adicionalmente me considero una persona defensora de derechos humanos, lo hacemos con apoyo de organizaciones que trabajan o se dedican a esto. Para quienes trabajan periodismo, claro. Ustedes hacen trabajos documentales que son sumamente informativos para la sociedad. Me parece que para la investigación, para los trabajos de investigación de la ciencia, las universidades que reciben apoyo. ¿Tampoco especifica quiénes estarían sujetos? No lo especifica. El texto... Porque, por ejemplo, podría ser una persona que tenga alguna posición, me refiero de seguridad dentro del Estado, pues ahí ya sería una situación distinta, pero una persona de la sociedad civil que comparta cualquier información, documentación con cualquier agencia de lo que sea, en virtud de esos términos, pues evidentemente hay un tema. Y nos acercamos con un texto como este a prácticas como las que estamos viendo en El Salvador o en Nicaragua, donde hay una persecución o estigmatización contra la sociedad civil mediante normativas similares a esta. También, adicionalmente, está la exención de responsabilidad penal al Estado, ayuntamientos, iglesias y partidos políticos. ¿Al Estado? Al Estado. ¿En general? En general.
sé, y esto me llama mucho la atención porque se tiene la idea de con la aprobación del Código Penal, las responsabilidades y consecuencias de circunstancias como las ocurridas con el caso del Jet Set van a tener una solución. Pero un Código Penal nuevo que signifique empeorar la situación de las personas subyúdices no se le va a aplicar a las personas, porque hay una prohibición constitucional que es el principio de irretroactividad de la ley, que dice que no pueden aplicarse normas que signifiquen precisamente eso, cuando empeore la situación de las personas que están siendo perseguidas. Patricia, ya nos indica producción que tenemos que irnos, pero no quisiera dejar en el aire esta pregunta. Mi compañero, asumiendo como válida la hipótesis de mi compañero Héctor, en el sentido de que probablemente tendremos código el 26 de julio, o después con la promulgación, y de que probablemente sea ese código que estás refiriéndote, de parte de las instituciones del colectivo que trabajan temas de derechos fundamentales y todas las organizaciones que están consistentes y permanentemente cuestionando y visibilizando este tipo de desafíos, ¿se está planteando la posibilidad de ejercer ya recursos una vez esté formulado? ¿Se va a ir al constitucional en algunos aspectos? Yo creo que el Tribunal Constitucional va a tener mucho trabajo con la aprobación de ese texto. Claro. Mucho trabajo, porque hay varios aspectos que tienen que ser objeto del análisis constitucional. Se propone, por ejemplo, como medida sociojudicial adicional a la pena, la castración. Y cuando yo veo esas cosas en un texto que supone ser moderno, cuando la castración es considerada hoy en día por nuestro Código vigente un crimen, que lo propongamos como una medida sociojudicial adicional a la pena, me parece que partiendo de esa idea y todo lo que hemos hablado aquí, pues tendremos muchas razones por las cuales acudir a la justicia constitucional para que le dé otra mirada y trate de enderezar los entuertos de este proyecto. Patricia, hay que también esperar, como decía Yanesi, y qué pena que no tuvimos demasiado espacio para analizar sobre este tema, pero vamos a tener tiempo, que esto tendrá que llegar a las manos del presidente de la República, Luis Abinader, y saber si la palabra que le dio al país en virtud de sus convicciones y principios se va a mantener, o si por el contrario, pues va a decidir cruzar a la derecha, cruzar a la izquierda, darle de lado y entender que ese es el código que los dominicanos del siglo XXI merecen. Vámonos a pausa. Amigos, son las 8:05 de la mañana. Nosotros estamos de regreso en Despierta con CDN para continuar conversando con nuestra lista de invitados del día de hoy. Ahora vamos a conversar con César Fernández. Es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, que ahora está en un proceso de culminación de su congreso. Primero concluyó la primera parte, ahora está en la segunda parte, que es la elección de autoridades, y ya está bastante avanzado. De ese y otros temas vamos a conversar con César Fernández. Buenos días, César. Bueno, buenos días, Yanesi, y de verdad siempre un privilegio compartir con ustedes, sobre todo con los amigos televidentes de Despierta con CDN. Yo siempre me despierto con ustedes porque esta es una revista que desde las 6 de la mañana recibimos la actualización de las noticias del día, y luego cuando entran ustedes tenemos las primeras planas de los periódicos y los análisis de ustedes, y por supuesto los escritos de cada uno, que siempre los veo y me oriento ahí. O sea que estar aquí es un verdadero privilegio para mí, en nombre de mi partido, la Fuerza del Pueblo. César, aunque estás aquí en tu calidad de dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero también eres parte del comité que organiza ese foro de Funglode de Casa de Campo, y pasó el pasado martes, fue la entrega de este año, de nuevo con la inteligencia artificial, y tan actualizado el evento que estuvo. Nos gustaría que nos pueda dar algún comentario, algún aporte sobre ese gran evento que tuvo Funglode en Casa de Campo el pasado martes. Sí, muchas gracias, Yanesi. De verdad que este es nuestro quinto foro global en Casa de Campo, es el nombre que se le ha designado. Y recuerden que nuestro primer foro fue en plena pandemia. Y precisamente el tema era el COVID, manejo del COVID, etcétera. Tuvimos gente del más alto nivel mundial, empezando por el doctor Fauci, que era el que en ese momento dirigía. Evidentemente estuvo de manera virtual, pero tuvimos ese privilegio, que estuvo ahí
contestó preguntas, de verdad. Luego, recuerda que hicimos un foro sobre las monedas digitales, las criptomonedas. Vinimos entonces con una pequeña cumbre de las Américas y nuestro cuarto foro hace 2 años precisamente fue la inteligencia artificial, cuando hace 2 años no se percibía, ni nos imaginamos que íbamos a estar donde estamos hoy con la inteligencia artificial. Recuerdo que en ese año, en el 2022, se llamó a como que se hiciera un stop en el desarrollo de esta acelerada carrera de la inteligencia artificial, para poner un poco de regulaciones, marcos legales que no existían en ningún país. De hecho, todavía no existen. Y sucedió lo contrario, se aceleró el proceso. Entonces, ahora el presidente Fernández y Funglode y todo el equipo que trabajamos en el foro, bueno, vamos a adelantarnos siempre al tema y estamos viendo el tema ético de la inteligencia artificial. Y me llama mucho la atención porque, bueno, tuvimos el privilegio de contar con ustedes. También estaba nuestro amigo por allá, el ingeniero Manuel Estrella, al que felicité por su conferencia de Santiago, que la vi. Estuvimos él y yo conversando sobre eso. Entonces, cuando tú ves que teníamos, por ejemplo, la gente de Google, que estuvieron ahí, estuvieron la gente de Princeton, estuvieron la gente del Tecnológico de Illinois, la gente de Columbia University, Harvard, es decir, los grandes centros de pensamiento y desarrolladores de inteligencia artificial estuvieron ahí y dando sus aportes. Ahora, lo que más me llamó la atención fue la participación del presidente Leonel Fernández y del señor Sam Pitroda, que es un hindú brillante, tiene más de 100 patentes en temas de inteligencia artificial, y una patente que todos ustedes usan, que yo uso y que usan los televidentes, que es el wallet del celular. Ese señor que estaba en el foro de Casa de Campo, esa es una de sus patentes. Wow. El wallet, que no solamente lo usamos para tarjeta de crédito. Por ejemplo, yo en mi wallet tengo mi tarjeta de identificación personal. Tengo los pases de abordaje de los aviones cuando voy a viajar. Es decir, que es una herramienta muy útil. Pero ellos dos, en sus discursos, los dos hablaron de la democratización de la inteligencia artificial y del uso ético de la misma. Y este señor, que es un gurú y que ha hecho mucho dinero a partir de la inteligencia artificial, llama la atención a que no solamente dediquemos la inteligencia artificial para hacer dinero, sino que también que sea una herramienta que fortalezca el ser humano y que sea más abierta. Y en el tema de educación, puntualizando, algo que fue como que un disparo, uno de los exponentes, dice el exponente, ¿cuál es la generación de niños que queremos, de jóvenes que queremos? Aquellos que sepan pensar o aquellos que sepan solamente buscar información en una inteligencia artificial. Así que cuando ves el foro, un día completo, arduo, mucho trabajo, pero también muy enriquecedor. De verdad que ser parte de esto en Funglode es de gran honor primero y orgullo, y agradecerles a ustedes, también a CDN, que estuvo cubriendo el proceso completo y haciendo sus entrevistas y sacando su contenido en el foro global en Casa de Campo. Ahora sí. El Congreso Elector de Fuerza del Pueblo está entrando en una fase importante, la fase de inscripción de los aspirantes a los cargos. Pero hay un elemento con relación a este proceso que llama la atención. Los partidos necesitan competencia interna, porque eso no solamente da muestra de democracia interna, sino que también dinamiza a las organizaciones políticas. Pero en este caso estamos viendo que los principales cargos directivos están definidos. O sea, parece que se va a ratificar presidente, vicepresidente y secretario general, casi seguro. Entonces, ¿dónde está la competencia? ¿Dónde está ese elemento, el elemento competencia dentro de este proceso? Tu comentario muy acertado, muy válido, y eso yo lo podría ver en un partido que tenga más de una década, más de 2 décadas, un partido que haya estado en el poder, que necesite renovarse. Pero el caso de la Fuerza del Pueblo es apenas un partido que está en construcción, y tenemos que consolidarnos primero como institución política, tener los objetivos claros que apenas se acaban de definir en un congreso. Recuerda que nuestro primer congreso de formación fue en plena pandemia. Se hizo un congreso virtual en el año 2020. Fuimos a una segunda elección donde electoralmente fijamos
un precedente de quiénes somos electoralmente y dónde estamos. Ahora, construir un partido de verdad es lo que estamos haciendo ahora. Primero, el Congreso del Dr. Franklin Almeida, donde tuvimos 35 documentos que son para mí la herramienta y el instrumento más importante que el partido alguno puede tener, porque fueron documentos construidos con los compañeros del partido y con la sociedad. Le preguntamos a la sociedad cuál es el partido político que usted quiere. Yo quiero un partido político, decía la gente, que me represente. Yo quiero un partido político que yo no vea una cortina de hierro para entrar o para sencillamente ser simpatizante. Pero yo quiero un partido político que mis ideas se acojan, que me las reciban y que yo lo entienda. Yo quiero un partido político, como en el caso me decía uno de los muchachos del equipo técnico, lo vi a usted en una foto en Constanza. Digo, sí, estábamos en Constanza, en Tireo, a un llamado del alcalde de Tireo, que es de la Fuerza del Pueblo, fuimos a acompañarle, una comisión de infraestructura del partido, por unas demandas que él está haciendo, por un tema de infraestructuras en Tireo. Entonces, la Fuerza del Pueblo en Tireo, la gente dice, ese es mi partido, es el que me representa, porque está representando mis necesidades, mis carencias. Pero eso queremos que ocurra en el país entero. Queremos un partido que esté conectado con lo que está pasando en el presente, pero sobre todo que tenga la claridad hacia dónde va en el futuro. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora en este Congreso? Bueno, estamos consolidando lo que tenemos, pero estamos yendo a una elección nacional. Hoy, si mandan una cámara al partido, en la Avenida Bolívar, van a ver el entusiasmo que hay los compañeros inscribiéndose, yendo a inscribirse con su prueba de antecedentes no penales, con su fotografía, con su formulario, porque va a haber una elección nacional de toda la dirección central y en el extranjero. Igual las direcciones, las presidentes provinciales, municipales, de distritos, de circunscripciones, etcétera. Habrá un gran movimiento, pero te reitero, es el momento de consolidarnos y tener claro cuál es el objetivo. El objetivo de la Fuerza del Pueblo no es que César Fernández tenga un cargo o tenga un puesto. El objetivo de la Fuerza del Pueblo primero es entender el contexto socioeconómico de la República Dominicana en el momento, hacia dónde vamos, qué quiere la gente y cuáles son las herramientas que necesitamos para obtener el poder político en el año 2028. César, hoy a las 10:30 el presidente Luis Abinader sostendrá una reunión con el presidente Hipólito Mejía que se enmarca dentro de las visitas que anteriormente hizo a los demás presidentes con el tema del desafío de Haití. Comenzó con Leonel Fernández el 3 de julio, hace apenas 8 días. Pregunto, ¿qué reflexiones ha tenido al interno de la Fuerza del Pueblo o la dirigencia con relación al desafío de conciliar la necesidad de temas que son de interés de Estado y a la vez, desde el punto de vista político, pues por un tema de conveniencias políticas, evidentemente, no quedar entrampado en un relato del gobierno y que no se politice algo que la naturaleza es estatal? Mira, tú sabes que nosotros, particularmente yo, y de hecho, creo que estando aquí en este espacio, he criticado mucho el uso del gobierno del problema migratorio y la frontera como una herramienta de propaganda. Y así siempre lo he visto y lo sostengo. Cuando viene este llamado del presidente Abinader, fíjense que empezó, que quiero que vengan a Palacio. Presidente Fernández, no, ¿cómo que a Palacio? No, que quiero que va... No, espérese. Es que constitucionalmente hay un instrumento que se llama, perdón, Consejo Económico Social. Usted, como líder de la nación, que es el presidente de la República, convoque ahí y ahí irán los partidos. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en el 2022 convocaron al Consejo Económico Social y fuimos la Fuerza del Pueblo, fue el PLD, estábamos en una mesa y de repente sacan un documento que está listo. Dicen, ¿cómo es esto? Si ya el gobierno es todo lo que quiere, no, pues no somos parte, nos paramos y nos fuimos. Nos retiramos de ese diálogo. Entonces, ahora estamos con la misma suspicacia, ¿qué es lo que va a pasar? Pero fíjate que quienes están en el Consejo Económico Social no son los partidos políticos ahora. Son representantes de los expresidentes. Fíjate que el ángulo que se le da es diferente. Evidentemente, esos representantes que están ahí son miembros de los partidos políticos, de los equipos de los presidentes, pero fíjate, las calidades no es lo mismo. No es lo mismo que tú llamaste a un partido que tú llames a un equipo de un presidente, de un expresidente. Entonces, evidentemente, nosotros somos propositivos. Ojalá que salga algo de ahí, porque salga en el marco regulatorio. El gobierno de Luis Abinader y el PRM lo eligió el pueblo dominicano para que gobierne. Entonces ahora no quiera que los FAO lo coja la oposición también, o los expresidentes. Haga su gobierno, estaremos en el marco de la prudencia
y el respeto, haremos los aportes que haya que hacer, por la responsabilidad de lo que aquí pase es del gobierno dominicano. César, pero más allá de del análisis, que creo que es muy pertinente, el que hace sobre lo que se va a debatir y cómo se está debatiendo en el CES, sí me gustaría tener la posición de la Fuerza del Pueblo y lo que ustedes han trabajado, que entiendo tienen mesas de trabajo en este sentido para abordar el tema migratorio en República Dominicana, una vez que la crisis en Haití se sigue profundizando, pero que en República Dominicana hay una situación relativa al tema del trabajo de los migrantes que ya están en el país. ¿Cuál es la posición que lleva la Fuerza del Pueblo en pleno sobre el tema específicamente migratorio laboral? Fíjate que en el caso laboral, sí. Lo primero es que las 6 mesas están trabajando. Todavía no hay nada definido de las mesas. Y yo no soy parte de ninguna de las 6 mesas, no tengo la información exacta de por dónde van las discusiones, pero habrá que esperar que ellos terminen y se evacúen los resultados. Que los resultados no necesariamente tengan que ver con lo que la Fuerza del Pueblo haya propuesto. Puede salir otra cosa. Ahora bien, te digo el caso de lo que ha dicho el presidente de nuestro partido. En los momentos que le ha tocado hablar, ha dicho que el tema laboral hay que buscar una forma de organizarlo. Sí. No ha dicho ni cómo, ni cuándo, ni en qué tipo, sino que hay que buscar una forma. En el caso mío, César Fernández de manera particular, vengo diciéndolo hace tiempo. Aquí hay 3 sectores de la economía que dependen ampliamente de la mano de obra haitiana. Y no le digo extranjera, porque vamos a hablar las cosas como son. Que es el turismo, es la construcción y es la agropecuaria. Tú le puedes invertir el orden, lo pones como tú entiendas, sí, de prioridad, pero esos 3. Y estamos hablando de unos porcentajes importantes del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, como nación, como Estado, como sociedad, debemos hacerlo. Yo oigo mucha gente que alegremente dice, no, que no contraten a nadie. Tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil. Yo soy del sector construcción y sé lo que pasa. Me imagino que lo del sector agropecuario también. Claro. Entonces, pero el turismo, señores, ya los bartenders en Punta Cana son haitianos. Yo lo he visto. O sea, ya no es que en Punta Cana el haitiano es jardinero, no, es bartender. Y te atiende en un restaurante. Es decir que eso hay que verlo, reitero, como nación, nuestros sectores económicos que son importantes y la sociedad, que tiene un peso importante en su opinión y en su forma de expresar, porque es al final la que convive con estos extranjeros metidos entre los quehaceres nuestros. César, pero antes de salir del tema del CES, lo que se ha acordado es que cuando terminen las discusiones, los resultados de esas discusiones, las propuestas, se van a mandar a los expresidentes. O sea, no solamente al presidente Abinader, sino al expresidente Fernández y al expresidente Medina y al expresidente Mejía. Es decir, que va a haber un escenario al final en el que de algún modo los líderes políticos, en este caso los expresidentes, van a ser compromisarios de lo que ahí se determine, se decida. No necesariamente. No necesariamente. En el caso del presidente Fernández, jamás podré hablar por él, pero yo estoy seguro que si él no está de acuerdo con lo que se emana de esos trabajos, lo dirá. Y dirá cuál es su posición. Y dirá, bueno, nosotros llevamos esta posición y no fue aceptada, no fue consensuada. Pero vamos a cruzar el puente cuando lleguemos al río. Vamos a esperar que esos trabajos sean positivos y terminen, y esperar que nuestro país pueda avanzar. Pensar en la nación, no politizar tanto el tema, sino pensar que es, como decía en el comentario anterior, un problema de todos, este tema migratorio. César, hay algunas críticas hacia la Fuerza del Pueblo, incluso interna, desde dentro. Algunos dirigentes observan que hay como una falta de presencia en el territorio, que falta insistencia en el tema de oposición. También hay una justificación que están inmersos en el Congreso elector ahora para elegir nuevas autoridades. Pero excusándolo y dándole validez a quienes dicen que se trata de esto, de que están ocupados en las tareas internas, de reorganización interna, una vez concluido este proceso, que ya está cerca de concluir, ¿cuál es la agenda que tienen ya de mayor presencia en los territorios y también de la línea de oposición? Totalmente de acuerdo con tu comentario, Yanesi, y es válido, o sea, todo el mundo está inmerso en un proceso interno, pero inmediatamente pase este proceso, que ya será a principios
del mes de agosto. Yo pienso que, te decía que en los documentos, en los 35 documentos, hay un documento de comunicación política y marketing político. Y yo siempre me refiero, por ejemplo, estamos aquí en CDN, estamos a través del canal 37, pero estamos en cdn.com.do, pero estamos también a través del YouTube. Correcto. Estamos en el Facebook Twitter Live, estamos en el Facebook Live, estamos en el Instagram Live. Fíjense cuántos canales y qué diversos, donde está Despierta CDN transmitiéndose. Y en cuántos lugares del mundo estamos ahora, nos están viendo. Entonces, un partido político tiene que entender la dinámica de la comunicación del siglo XXI. Tenemos que entenderla. Y no es que lo entienda la dirección política del partido, no es que lo entiendan los presidentes, no, es que lo entiendan los militantes del partido. ¿Por qué? Porque un partido que tiene 2 millones de afiliados, ponte tú que activamente haya 500.000 de afiliados y que ese 500.000 de afiliados que está distribuido en el territorio nacional y en el exterior tenga la conciencia del uso de los medios de comunicación. Ese compañero de Tireo toma su celular y hace un video en el río Tireo que se desbordó y el gobierno no ha ido y hace una denuncia local. Esa denuncia local camina, avanza y la gente se identifica con ella, identifica al partido que está haciendo su trabajo. Pero tú te imaginas que eso se multiplique por 157 municipios, por 259 distritos municipales, por 3 circunscripciones en el exterior, con los temas de ellos, y en todas las provincias, activamente esa ofensiva. Entonces eso es lo que la Fuerza del Pueblo tiene que hacer y hará a partir de ahora, utilizar las herramientas de comunicación, utilizar las herramientas que la comunidad ofrece, representar, nuestros legisladores hacer su trabajo en el Congreso, y estoy seguro que veremos un partido totalmente renovado y en la vanguardia de la política dominicana a partir de este mes de agosto del año 2025. César, tenemos que irnos, pero quisiera saber la opinión de la Fuerza del Pueblo, o la tuya personal, en el sentido de que cuál es la posición con relación a esta publicación que hizo el presidente de la República ayer en su cuenta de redes sociales, donde hacía un llamado a capítulo a todos los precandidatos incipientes del PRM en el sentido de que o dejan de hacer campaña o dejan el gobierno. Tú sabes que yo respeto muchísimo la investidura de un presidente de la República, pero el responsable de todo eso es el propio presidente Abinader. O sea, cuando usted a 10 días de una elección, usted llama a los presidenciables, le pone reglas o le dice cosas, luego dice que va a hacer un reglamento, usted lo está mandando a aspirar. Entonces ahora, cuando se está dando cuenta que no hay instituciones que son sino comandos de campañas con dinero del Estado, ahora le preocupa, porque está recibiendo la presión de que las cosas no están avanzando, que el gobierno no está haciendo su trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque usted mandó a la gente a aspirar. Entonces, es un llamado que tiene muchísimas visiones. Que él lo diga públicamente es una advertencia fuerte a sus funcionarios. Pero como decía alguien de ellos ayer, hay dos que pueden seguir actuando, que es la alcaldesa y la señora vicepresidenta. Que te digo que de hecho yo la descartaría de plano a la señora vicepresidenta. ¿Cómo? Claro, porque ella dirigió el gabinete eléctrico, hay apagones. Dirigió el gabinete de educación, es un fracaso. Dirigió el gabinete de salud, es un fracaso. Entonces, si usted dirigiendo eso falló, ya yo pienso que yo ni me presentara. Y Carolina sí es Muchísimas buena. gracias. Carolina sí lo ha hecho. La alcaldía es un desastre, aquí hay basura, hay que... No, yo te digo, porque si entraste a una, bueno... No, le estoy diciendo. Muchísimas gracias, César. Aquí todos vivimos en la capital. Espérate. Gracias, César. Bueno, ¿tú me lo vas a despedir en la mejor parte de la entrevista? No, bueno, así no, señora de producción. Kelvin, tú eres un dictador. Sí, de una dictadura tiene que... Elvin, tú sabes lo que se hace, Kelvin, César. mi amigo. Por gracias. suerte, me trajo hoy viernes para acá. Hoy es viernes, te agradecemos que hayas venido. Además en Blue Jean, igual que el equipo. Como debe ser. No, yo temprano digo, déjame ver cómo andan los muchachos para no venir desafinado, como dice. Está lindo. Gracias, César Fernández, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección política, que nos ha acompañado. La Oficina Nacional de Estadísticas revela datos alarmantes. En la República Dominicana, 585 niñas de entre 11 y 14 años dieron a luz en el 2024. Según la Oficina Nacional de Estadística, de estos nacimientos, 2 de las niñas tenían apenas 11 años, 17 tenían 12 años y 124 eran de 13 años, mientras que 242 correspondían a adolescentes de 14 años.
Este grupo se inscribe dentro de los 15.977 nacimientos registrados entre mujeres de 19 años o menos, lo que representa el 11.58% del total de nacimientos en el país durante el 2024, que sumaron 137.946. El informe de la ONE destaca que la edad promedio de las madres menores de 20 años en el 2024 fue de 17.53. En el 2022, unas 374 niñas de entre 12 y 14 años en el país ya han tenido al menos 2 hijos, según reveló el informe de fertilidad y mortalidad basado en el 10º Censo Nacional de la Población y Vivienda. Rosemary Félix, CDN. Bueno, nosotros que hablamos mucho de indicadores, de números que nos hacen sentir orgullosos cuando nos comparamos con otros países, realmente esta forma parte, el tema de los embarazos de los adolescentes forma parte de la lista en la que tenemos números que no nos hacen sentir orgullosos, obviamente, más bien son números que nos dan vergüenza y que deben motivar a la reflexión. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a la psiquiatra Carmen Ramírez. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Doctora, a mí me da tristeza. A mí me da tristeza el tema. El problema en República Dominicana, ¿cuáles serían los componentes, o sea, las causas que se podrían identificar para que tengamos estos números tan preocupantes, que como usted dice, generan tristeza, entre otras cosas? Bueno, en nuestro país tenemos todavía permitido y culturalmente aceptables las uniones tempranas entre niñas con otros niños y, lo que es peor, entre niñas y personas que son adultas. En nuestro país también tenemos poco espacio para debatir temas de educación sexual entre niñas, hembras, que valga la redundancia, y varones. En nuestro país también tenemos poco enfoque a la educación técnica, y entonces nuestros niños y nuestras niñas son llamados a involucrarse en otras actividades. Y por último, también tenemos en nuestro país pocas actividades lúdicas que prevengan el involucramiento de niños y niñas en lo que son las actividades sexuales como diversión, sino que estamos invitando a nuestros niños desde pequeños a celebrar su cumpleaños con reggaetón, a visitar centros de diversión nocturna, y eso hace que no estén participando en deporte, en actividades artísticas, que serían las actividades que sean protectoras. Doctora Ramírez, veía esta mañana un reportaje, un artículo en el periódico Diario Libre, le doy el crédito, con relación al tratamiento que se le da a las menores que llegan embarazadas a los hospitales de la red pública. Y decía que se normalizaba la violación de las mismas porque nuestra legislación establece claramente que sostener relaciones con menores de edad es un delito, pero que cuando son asistidas en los hospitales eso no se reporta necesariamente al Ministerio Público, por lo tanto se normaliza un crimen de esta naturaleza. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen sobre ese particular y sobre todo la experiencia que tienen al respecto? Bueno, en el hospital público, en la clínica privada, lo que estamos llamados es a eso, priorizar en la salud de la persona. Sí. O sea, un acompañamiento. En mi hospital, el Hospital Vinicio Calventi, proveemos de un acompañamiento psicológico especializado para adolescentes, en el caso de que tenga una adolescente embarazada o que esté en proceso de dar a luz. Si va al hospital, tiene un acompañamiento especial para eso, pero no podemos cargar al hospital con que sea el encargado de reportar ese caso. Sin embargo, el hospital sí da parte al Ministerio Público por se llama el libro de reportes de embarazo y ese tipo de cosas. Entonces, de ahí en adelante la estadística está disponible. ¿Cómo es ese libro de reporte, doctora? Las embarazadas hay que poner los nombres, sí, las edades, y ahí está la edad. La que tiene 13 años dice que tiene 13 años. La que tiene 35 dice que tiene 35. Que pudiera ser utilizado en caso de que las autoridades quisieran. Ahora, el sistema de salud
debe enfocarse en la salud. Debe enfocarse en la salud física, en la nutrición, en que esta chica venga a sus cuidados y todo eso. Y desde el entorno familiar, ¿cómo manejar el tema? Porque a veces, no creo que nunca, los padres estén esperando que su hija de 11 años, 13, resulte embarazada. ¿Y cuál sería, qué es lo aconsejable? En el caso de los embarazos lo primero es que hay que prevenirlos. En el caso de los embarazos hay que dotar a las chicas de educación sexual adecuada, de métodos de planificación. Vuelvo y menciono, en mi hospital, el Hospital Vinicio Calvetti, trabajamos lo que es la prevención de embarazos a través de métodos de planificación. Cuando las chicas van con sus padres, entonces tiene que venir con una adulta, con un adulto que apruebe ese caso, y en ese caso pudiera ser. Pero cuando ocurre el embarazo, entonces esta chica necesita un acompañamiento especial, porque la casa es la primera que la juzga, la culpa, le hace sentir responsable y más que responsable le hace sentir mal porque las cosas no salieron como se esperaba. Otro caso que tenemos es que en las escuelas a nuestras chicas embarazadas le motivan a cambiarse de tanda y de esquema educativo, y en lugar de venir todas las mañanas a la clase de segundo de secundaria, entonces le motivan a venir en las noches o venir los fines de semana, lo que provoca desánimo y deserción escolar. Las amiguitas, ya nadie quiere que tu hija, mi niña, se junte con la que está embarazada. Entonces, ese tipo de situaciones hace que unos sentimientos que ya tiene la chica porque está embarazada, de que su autoestima está bajito, de que se siente culpable, de que le da vergüenza, de que, bueno, su cuerpo, no sé cuál de ustedes ha estado embarazada, el cuerpo de una embarazada se pierde. Esas curvitas se perdieron. Entonces, todas esas... Salen otras. Esas sensaciones que ya son desagradables en la chica, entonces son aumentadas por el entorno social, y el llamamiento es a que sea diferente, es a que sea invitada a ser responsable, no a fomentar la culpa, no a decir, mira lo que tú hiciste, ya estoy decepcionada de ti, y ese tipo de cosas. Lo peor que hace la familia es proponer una unión para la que esa chica no está preparada. Entonces, usted se me va de esta casa. A veces la destierran y muchas veces la obligan a casarse con quien fue su abusador. Y entonces esa muchacha que fue sometida a una actividad para la que ella no estaba preparada, ahora va a ser dependiente directa y obligatoria de su verdugo. Mira qué terrible es el panorama. Ese acompañamiento que usted señala, doctora, ¿qué tanto debe de ir más allá de durante el hospital y que la niña salga? Porque cuando tú tienes una niña de 12, 13 años, tendremos niños criando niños. Niños que son niños criando niños. Y entonces en el medio hay un cambio físico forzado, pero hay otro que biológicamente no se ha dado porque no ha desarrollado la plenitud de su desarrollo. Entonces, ¿cómo se acompaña en esa transición? Y sobre todo en un entorno familiar, y ahí hay otra pregunta, que a veces tiende en esta situación a replicar precedentes familiares anteriores, porque cuando tú a veces preguntas, y lo he visto, una madre de 15 años, una niña de 15 años, y cuando tú ves a la madre tiene 33, y tú dices, pero tú también fuiste menor, y probablemente tu abuela. Entonces es un ciclo que se repite. Tenemos situaciones, tú dices, una niña criando una niña, pero tenemos un cerebro que debía madurarse hasta los 21, que ahora tiene que compartir sus nutrientes con otro cerebro. Y sabemos que se prioriza en el bebé. En la economía corporal, cuando la mujer está embarazada, se prioriza en el bebé. Por eso, por ejemplo, la mujer embarazada pierde calcio y tiene que ponerse unos suplementos de calcio porque se prioriza en el bebé. Entonces, fisiológicamente dejamos de madurar nuestro cerebro a los 14 porque estamos embarazadas para priorizar en la maduración del cerebro de ese bebé. Y tenemos una chica que ya va a llegar a su cúspide de desarrollo cerebral, intelectual, de juicio, memoria, criticidad,
lo vamos a limitar hasta ahí para entonces priorizar en el bebé. Lo que quiere decir que tenemos una persona que podía alcanzar un CI de 100, la dejamos en 80. Y ese CI de 80 es el que va a lidiar con ella y con el bebé. Así de espeluznante es. Entonces, vamos a tener una persona que va a tener la necesidad de seguirse formando, pero con unas limitaciones ya desde el punto de vista cerebrales. Ese cerebro que se queda, pudiéramos decir, congelado, estancado, es más propenso a desarrollar depresiones. Las depresiones posparto y periparto andan alrededor del 4%, pero en ellas se duplican y hasta se triplican, así que tenemos una mayor probabilidad. Y si sumamos ansiedad, baja autoestima, intenciones de suicidio, es algo terrible. Pero cuando vemos que ese cerebro también va sometido a preeclampsia o a eclampsia, que es convulsiones, estamos diciendo que este cerebro está aún más dañado y ese cerebro va a tener que guiar la vida de ella misma y la vida siguiente. Así que yo propongo que veamos el asunto del embarazo adolescente como un fallo de la sociedad. Y entonces, como fallo en la sociedad, tenemos que poner mucho más trabajo, mucho más empeño, mucho más recursos en lograr que estos dos individuos tengan el mejor acompañamiento y los mejores recursos para que puedan avanzar un poco más. Porque luego las consecuencias económicas, una persona que pudo ser abogada, que pudo ser médico, se va a quedar siendo vendedora de una banca, se va a quedar siendo empleada de un restaurante pequeño, se va a quedar siendo, qué sé yo, algún trabajo que solo llegue a salario mínimo, y entonces va a tener que trabajar, va a prometerse no quedar embarazada y luego se va a meter en otra relación que le va a decir, sí, yo te voy a ayudar con tu hijo, y esa relación le embaraza de nuevo y esa relación no le cría ni el hijo nuevo ni el viejo. Y entonces tenemos una chica 4 veces más pobre a los 25 años que la que no se embarazó en la adolescencia. Es terrible, esos chicos no los cría nadie y entonces son criados por los abuelos, por los tíos, por el barrio, por la calle, y son los que están llamados a embarazarse tempranamente otra vez o a entrar a lo que son vidas de delincuentes y esas cosas. Te lo ha dicho todo, doctora. Sí. Doctora Carmen Ramírez ha estado con nosotros, es psiquiatra. La hemos tenido muchas veces acá en CDN, Canal 37. Nos agrada por su experiencia, por su conocimiento del tema, además por su sensibilidad sobre la materia, y por eso nos encanta tenerla acá. Doctora, gracias, feliz fin de semana. Es un gusto para nosotros tenerla aquí. Gracias a ustedes por la invitación y lamento trabajar un tema tan triste. No, gracias, doctora. Hace falta gente como usted trabajando ese tema. Vamos a comerciales, venimos. Señores, y continuamos en la ciudad de Nueva York, específicamente en Brooklyn, donde se está celebrando en este momento el Galaxy Unpacked de la gente de Samsung. Y tengo a la gerente regional para toda la zona de nosotros. Hablamos de Larisa Espinal, una querida amiga nuestra que nos va a hablar de todas las novedades que se presentaron en este momento y las cosas que lo van a dejar a ustedes con la boca abierta. Bienvenida, Larisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Definitivamente estamos muy contentos porque hemos realizado la presentación de nuestra 7ª generación de los teléfonos Galaxy Z, tanto el Z Fold como el Z Flip, y realmente han causado sensación, sobre todo por una frase que me encantó, que es Ultra on Fold, y es que el Z Fold 7 viene ultra delgado, ultra elegante y ultra poderoso. Eso sí es cierto. ¿Sabe por qué yo digo que es cierto de una vez? Vi la parte del procesador, que es la versión Snapdragon 8 Elite específicamente para los Galaxy, ¿verdad? Pero no solo eso, la novedad no ha sido eso, sino que es súper finito. Estamos hablando que el Fold, ese Fold que ella menciona, cerrado,
es más delgado que mi dedo meñique que ustedes están viendo ahí. Sí. Y háblale de la cámara, esa cámara de 200 megapíxeles. ¿Cómo ustedes le metieron esteroide a ese teléfono? Tiene una cámara de 200 megapíxeles para asegurar la mejor experiencia de cámara. Hemos escuchado todo lo que los clientes y los usuarios del Z Fold quieren, y una de las cosas más importantes es tener una cámara de nivel profesional. Y ahora se ha hecho realidad con esta cámara de 200 megapíxeles que nos va a ayudar además a tener no solo videos buenos, sino que también las mejores fotografías en escenarios de luz y de poca luz, porque viene con la inteligencia artificial que te hace que el procesamiento de nuestros videos y de nuestras fotografías pues quede con el mejor tocado final. Perfecto. Ahora bien, una cosita, quiero que les hables a los amigos del Flip 7, y no solo del Flip 7, de la versión Fan Edition, que era algo que estaban esperando muchas personas para poder tener un celular plegable, pero con inteligencia artificial también. Háblanos de eso. Bueno, una de las novedades del Z Flip 7 es que trae una pantalla principal más inmersiva. Va de esquina a esquina completamente, así que vas a tener una experiencia muy buena a la hora de ver contenidos, por ejemplo, de utilizar nuestro Now Bar o de organizar tu agenda sin necesidad de desplegar el equipo. También tiene su botón que va directo a la utilización de Gemini o del Galaxy AI para que puedas tener conversaciones fluidas con tu agente, porque realmente los Galaxy lo que pretenden ser es tu compañero número uno de inteligencia artificial, es tu agente, tu amigo para que te ayude a resolver los problemas. Y como tú bien lo apuntas, mucha gente desea tener un plegable, pero a veces les costaba un poquito la decisión por un tema de accesibilidad. Pues ahora les traemos la opción de llevarse el Galaxy Z Flip FE. Y este es una opción muy buena, realmente tiene todo, prácticamente lo que tiene nuestro más reciente, nuestro anterior modelo del Z Flip, y con una pantalla increíble, una cámara también de 50 megapíxeles, y en general tiene colores muy lindos y está muy accesible para todo el mundo. Mira, y de último, pero no menos importante, háblanos de los Watch 8 y el Watch 8 Classic. Señores, yo que siempre ando en un traje, ese reloj para mí cae como anillo al dedo. Explícame, háblame de eso. Exactamente, el Watch 8 Classic es el reloj inteligente ideal para aquellas personas que les gusta mantener la elegancia, que quieren utilizar un reloj inteligente, pero no en condiciones deportivas, sino que también quieren llegar a la oficina o ir a una reunión, a un evento especial con su reloj, que les va a resolver también la vida, porque con un solo botón van a tener acceso a Gemini para poder tener conversaciones fluidas con tu inteligencia artificial, pero con un look clásico. Yo te voy a parar. Es el primer reloj del mundo que tiene inteligencia artificial integrada. Exactamente, es el primero en el mundo que la tiene. Y bueno, esto a mí me recuerda como a los muñequitos que mirábamos antes cuando se comunicaban en el futuro con el reloj. Bueno, ahora sí es una realidad. Es una realidad. Es una realidad, porque desde ahí, sin necesidad de tener tu teléfono cerca, vas a poder llevar a cabo un montón de tareas. Claro. Ahora bien, Larissa, dale un mensajito a las personas que nos están viendo en estos momentos para cerrar. Bueno, el mensaje es: aprovechen en este momento la preventa de nuestra nueva serie Galaxy Z. Tanto el Z Fold 7 como el Z Flip 7 están en una excelente promoción en nuestra tienda en línea, y ustedes pueden ser los primeros en adquirirlos. Bueno, señores, y ustedes escucharon a Larissa Espinal. Aprovechen las oportunidades que le presenta Samsung en esta semana, ¿verdad? En esta semana. Sigue en contacto con nosotros y manténgase consumiendo el contenido. Nos vemos la próxima. Bueno, ya está por acá con nosotros el señor que sabe de deporte, que nos va a decir por dónde va eso, este inicio de fin de semana. Fran, Camilo, el mister. ¿Cómo estás? Muchas gracias, viéndote hermosa. Digo, ustedes, las damas de aquí, siempre están preciosas. Gracias. Qué lindo. Y están hoy como de viernes, así. No, Miren, estamos como de no. Pero todo de viernes. Vamos entonces a hablarles de inmediato de lo que está pasando con Jalen Williams. Ahí está en pantalla, porque Jalen Williams es el tercer jugador de Oklahoma City Thunder que en los últimos días firma una extensión de contrato con 200 millones o más comprometidos. A este yo le tengo un aprecio especial porque, cosas de Dios, me tocó entrevistarlo el pasado mes de febrero cuando fuimos a cubrir el Juego de Estrellas de la NBA en San Francisco, y esa entrevista usted la puede encontrar en nuestro canal de YouTube allá en Mr. Deportes, además de CDN Deportes. Jalen Williams firma un contrato de 287 millones de dólares, el máximo que puede recibir por sus tiempos de servicio por 5 años. Esto
unido al que le propinaron, al que le dieron a Chad Holmgren, también de más de 200 millones, y al que le dieron a Shai Gilgeous-Alexander de más de 200 millones, nos habla de que esta franquicia quiere hacer con estos jóvenes, porque son jovencitos, quiere hacer una dinastía. Así que Jalen Williams definitivamente que es otra noticia interesante para los seguidores de los actuales campeones Oklahoma City Thunder. A sus 24 años ya aseguró más de 200 millones por los próximos 5 años. 287. Y usted me dirá, mejor di un poquitico menos de 300, que suena mejor. Miren, con el 10% resolvemos aquí la deuda externa. Vamos a hablar de Cooper Flagg. Señores, este jugador fue seleccionado número 1 en el pasado draft y con razón. Ayer Cooper Flagg debutó. Miren los primeros puntos, miren. ¡Brum! Es una bestia. Sus primeros puntos fue un donqueo como profesional. Esta es una liga de verano que abren en la NBA precisamente para darle oportunidad a esos recién firmados, para desarrollarlos, para verlos, y ese es el debut ya como profesional. Y él dijo, después de ese juego, ha sido el peor juego de mi vida. Pero ¿cómo así, mi querido? Miren, Cooper Flagg terminó con solo 10 puntos porque hizo 21 tiros y encestó 5 de ellos. Pero hizo 5 tiros de 3 y no los encestó ninguno. Por eso él dice que fue su peor juego de la vida como baloncetista. Sin embargo, es el primer juego de profesional. Es una liga de verano que no tiene tanta importancia y creemos que con Dallas, que va a jugar, este muchacho va a romper la liga y es candidato desde ya a novato del año. Ayer terminó además con 6 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y un tapón. Quiero concluir porque se nos va el tiempo hablándoles de Juan Soto. Definitivamente Soto no quedó en el Juego de Estrellas. Nuestra columna de hoy del periódico El Caribe habla precisamente de los filtros que hay que pasar para entrar en un Juego de Estrellas. El primero es el de la votación del fanático y para mí ese dirigido porque él no apareció en la promoción, en el afiche promocional de MLB como parte de las caras para anunciar a los fanáticos que tenían ya el derecho a votar, que se abría la ventana de votación. Entonces, definitivamente que para MLB Soto no estaba como plan de promoción y al fanático no le llega de primera intención cuando ve ese afiche que dice, entra aquí para votar. Los que estaban más grandes en ese afiche, en las caras más grandes, eran las de Shohei Ohtani y Aaron Judge, y ambos quedaron como los líderes en votos en cada liga. Entonces, además son los más valiosos. Entonces, podemos buscar la excusa que sea. Podemos decir, no, que es que él no empezó bien. Podemos decir lo que sea. Pero definitivamente que Juan Soto no estará ni por el filtro de la votación del fanático, ni por el segundo filtro, que es la votación de los peloteros activos, que además es el que da los suplentes. Por ejemplo, José Ramírez salió por los fanáticos como titular y dijo, miren, yo no voy a participar, estoy lesionado, no me siento bien, quiero descansar, me voy a concentrar para la segunda parte. Y buscaron el primer jugador que como tercera base quedó en la boleta del pelotero como el más votado, y ese era Bregman, quien también dijo, no, yo tampoco voy. El siguiente, Junior Caminero, y quedó como tercera base. Es decir, que para que Soto entre tendría que caer un jardinero y que él esté entre los más votados entre sus compañeros, cosa que no ha sucedido. Todo lo que tenemos, señores. Ni banca le toca. Casi nada. Yo Es así. te voy a preguntar, ¿ni va a suceder? No, bueno, sería un milagro, porque el Juego de Estrellas ya es el martes, y además tendría que bajarse uno de los jardineros y que él esté en el tope de la boleta de los peloteros, cosa que no sucedió. No pasará. Eso no va. Nos vemos el lunes ya. Que dice que no va. Como otras cosas no pasarán.